Bien, partimos entonces en el nombre del Señor, como siempre leyendo algo inherente, ¿no es cierto?, a la clase. Y vamos a partir con el Salmo 1, conocido por todos. Pero pregunto hoy aquí, cuando hablamos de Salmo, ¿qué Salmo para ustedes es el más conocido de todos? Por lo general, El no estoy 91. evidente, pero puedo decir el 91. 91. Todos están diciendo el 91. Algunos dijeron el 23. El 103. 103, para el 121. Depende a veces donde ¿no es cierto?, nos ha golpeado la vida y nos ha dado una respuesta a Dios por un salmo. También, ¿cierto? Ahí nos marca, ¿no? El 117, que es como el corazón de la Biblia. Claro, el 118 es la mitad de la Biblia, pero el 117 es como el corazón de la Biblia. Pero el uno para mí igual la lleva, porque dice cosas tan reales, ¿cierto? Lo Salmo atendemos ahora 15. diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está en su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y él entonces será como un árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero no así los malos, que son como el tamo. ¿Se da cuenta cómo se lee el Salmo? Como que va ascendiendo, como que va tomando un embrión cada vez más potente, cada vez, ¿verdad?, es más fuerte. Y eso es lo hermoso de los salmos, y bueno, de la lectura en general, pero los salmos tienen esa particularidad. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, y viene el juicio. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. Que Dios les bendiga. Hermoso, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a encontrar con esta clase que no la puedo extender más porque esta clase debería ir asociada con otra clase que a ustedes les va a corresponder el próximo año, que se llama hermenéutica. La hermenéutica es una ciencia en el sentido de que define las palabras. Y aquí uno de los libros más ricos en figuras literarias, porque se estudian las figuras literarias en hermenéutica, es el libro de los Salmos. Está lleno de figuras. Igual voy a ver algunas poquitas, así como de pasadita, para no dejarlo así tan de lado. Así que vamos a compartir la clase de hoy, en la número 3. Vamos a compartir pantalla. Ahí, momentito, por favor. Primero tengo que ir a Zoom. Me confirman, por favor, si se ve. Amén, pastor, se ve bien. ¿Se A ver. ve bien? Ven. Vamos a correr la imagen. Ya. Bien. La tercera clase, entonces, vamos a hablar del libro de los Salmos. La dividí en dos clases para profundizar un poquito más, porque es el libro por excelencia más largo de la Biblia, ¿no es verdad? ¿Quién escribió este libro? Vamos a encontrarnos con varios escritores. Uno de los más relevantes, ¿no es cierto?, el rey David. Se le atribuyen aproximadamente 73, por ahí dicen que 78, otros dicen 80 y tantos, algunos que no tienen autor, debido a la forma, ¿no? Pero el consenso mayoritario es 73. Aunque la autoría de 50 salmos desconocida, los salmos restantes fueron escritos por Asaf, otros por los descendientes de Coré, Salomón, Moisés, Emán, el Esraíta, y también Etán, el Esraíta. ¿Cuándo fueron escritos? Bueno, escritos por diferentes autores, más allá de 3 siglos incluso, podría haber, ¿no es cierto?, abarcado. Y si usted menciona aquí Moisés, por ejemplo, que vivió 400 años antes de David. Entonces después se hace la recopilación y se forma este libro. ¿A quién fue escrito? Al pueblo judío. ¿Dónde fue escrito? En diferentes lugares, es muy difícil. En el desierto, el 137.
Por ejemplo, usted ya debe recordarlo, ¿no? Hay una famosa canción en los ríos de Babilonia, ¿no es cierto? Un grupo que lo hizo muy conocido y todos lo cantaban, no tenían ni idea que estaban cantando Biblia. Salmo 137, los ríos de Babilonia. Entonces, eso fue escrito mucho después, ¿cierto? Después de Salomón, 300 años después y poquito más. Pero Moisés, que lo escribió otro en el desierto, o sea, hay una diferencia de 700 años. Después se fueron recopilando. Un momentito. Bien. ¿Cuál es su género? Poético. Por lo tanto, queridos hermanos, de este libro, como de Job, como de Cantar de los Cantares, como Eclesiastés, no se pueden sacar doctrinas, porque están escritos, ¿no es cierto?, en un género poético, ¿no es verdad? Entonces, la base doctrinal, por ejemplo, de la Iglesia Pentecostal Nazaret, no está basada, obviamente, en los libros poéticos o sapienciales. Por cierto, están llenos de riquezas literarias, llenos de sabiduría de Dios, pero no para sacar doctrinas. Para ello está el Nuevo Testamento. Y también el Antiguo Testamento, que hay verdades bíblicas, ¿no? ¿Cuál es su trasfondo histórico? El libro de los Salmos fue el himnario de los hebreos. Jesús también, no olvide, en la última cena, y después de haber cantado el himno, dice, en algunas traducciones dice después de haber cantado el Salmo, lo más seguro que cantaron el Salmo 117. Lo mencioné en clase pasada, en el resumen, que la introducción, que del Salmo 113 al 118 lo usaban para la Pascua, o en este caso la última cena, que era la Pascua. Cerca de 70 salmos se atribuyen al rey David y el resto a otros autores. Una gran cantidad de himnos que cantan los cristianos hoy día, nosotros, su letra es de los salmos. Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. Seguramente lo cantan en sus iglesias, la nuestra también lo cantamos. Este libro está compuesto por 150 poemas, algunos de los cuales son de una gran belleza expresiva. De ellos, los Salmos 1, 19, 22, 23, 90, 100 y 103 son quizás uno de los más destacados, ¿no es cierto?, en belleza literaria, ¿no?, a la que se refiere. Hay otro punto también que no lo puse acá, a lo mejor en la otra clase lo voy a agregar. Por ejemplo, si usted se fija en la Biblia, la NBI, se va a encontrar con varios salmos, 7 u 8 salmos que son acrósticos. Por ejemplo, el 25. Voy a abrir el 25 en la Biblia. En la versión NBI. Si alguien tiene la NBI por ahí, puede abrir el 25, o también el 34, el 37, o el 111, o el 112. Y se va a encontrar que tienen una especie de subtítulos, pero son las letras hebreas. Entonces, Aleph, que comienza con A, empieza: a ti, Señor, elevo mi alma. Segundo versículo, porque esto trae 22 justo, las letras, perdón, el alfabeto hebreo es de 22 letras. Las nuestras son como 28, porque somos vocales, ellos no usan vocales. Entonces, el segundo versículo, con B, pero como está, ¿no es cierto?, transcrito o era en otra lengua, aquí dice: mi Dios, en ti confío, no permitas que sea yo humillado, no dejes que mis enemigos se burlen de mí. Después con Gimel, la tercera letra, y así sucesivamente, son acrósticos. La Biblia nuestra, 1960, no se notaron estos detallitos, no son relevantes, pero sí son importantes saberlo, ¿no? Ellos lo hacían, creo que lo mencioné también, para recordar, para memorizarlo. Con a ti, Señor. Con B, bueno Jehová. Con C, cuando Jehová nos sacó del cautiverio. Y así. Entonces ellos así se grababan
y repetían, ¿no es cierto?, la palabra del Señor. No olvide que ese era el mandato del Señor, que la colgaran en su cuello, en sus manos, la llevaran en su bordón, se la repitieran a sus hijos. Como no tenían ellos hoy día la bendición que tenemos hoy día nosotros, la tenemos en el computador, la tenemos físicamente, la tenemos en el teléfono, ¿no es verdad? Entonces, ellos no tenían esa bendición. Por lo tanto, se la aprendían y las memorizaban. Más de seguro que algún de estos grandes cabezones como son los judíos, se sabe el Salmo 119, o se sabía el Salmo 119 de corrido, porque también es acróstico, ¿no es cierto? Aunque cada uno trae alrededor de 8 versículos, ¿no es cierto? Son 22 estrofas del Salmo 119. Entonces, más de seguro que alguien se lo sabe de memoria, partiendo de esa premisa, ¿no? Usando los acrósticos. Bien. Una mirada panorámica. ¿Cuál es la idea principal del libro? Alabanza y adoración a Dios. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Para la alabanza y la adoración de Dios. Ayer, bueno, hay varios hermanos que están conectados de nuestra congregación. Ayer aprendimos también, la bendición que me tocó predicar, que si hay un pueblo en la tierra que sabe cantar y adorar, fue el pueblo de Israel. Y vimos por la palabra que antes que Salomón dedicara el templo al Señor, él tenía todo ordenado, estaban todos los descendientes de Leví, los cantores, ¿no es cierto?, con sus instrumentos de cuerda, todos preparados, y comenzaron a adorar. Había un júbilo, una adoración tan grande, y comenzaron los holocaustos que estaba haciendo Salomón, comenzó con más de 1000 holocaustos, y de pronto bajó la presencia del Señor sobre el templo y no pudieron hacer nada, tuvieron que salir los sacerdotes porque fue una manifestación gloriosa de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque estaban adorándole, alabándole de manera tan ordenada y tan dedicada. Entonces, por eso en nuestra iglesia no se necesitan, ¿no es cierto?, cantantes. La iglesia debe haber adoradores, ¿no es verdad? Nuestros himnos, aunque sean tradicionales, antiguos, aunque cantemos, ¿no es verdad?, himnos muy tradicionales que por años lo hacemos, cuando se hace de todo corazón ese simple himno o un coro, un corito muy antiguo, va a conmover la presencia de Dios, va a atraer la presencia de Dios. Como es bíblico, Él se manifiesta por entre medio de la adoración. Así que aprendimos eso. Y también aprendimos que luego que Salomón se mandó una oración en el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, se manda una oración, ¿no es cierto? Oh Señor, si en algún momento se cerraran los cielos, o si llegara las plagas, si llegara la langosta, el tizoncillo, pero si oráremos aquí, tú oirás desde los... Y comienza a orar y todo el pueblo así de rodillas, dice la Biblia, estaban de rodillas sobre el cemento. Y oraban, pero con todo su corazón. ¿Y qué pasó nuevamente? Se manifestó Dios. Otra vez de manera tan gloriosa que los sacerdotes tuvieron que salir del templo, porque era demasiada la gloria de Dios. Ahí vemos cosas muy maravillosas, hermanos. Para aquellos que pueden preparar ¿cierto?, una prédica, pueden tomar estos dos puntos. ¿Cómo Dios se manifiesta de una manera maravillosa por la adoración? Para eso los salmos están perfectos, indicados, ¿no es cierto? Pero también en la oración. Palabras clave de este libro, ¿no es cierto? Vamos a encontrar muchas veces justo, recto, ¿no es cierto?, de corazón íntegro. Vamos a encontrar los malvados, los malos, pecadores, la iniquidad, la oración, la alabanza, cántico, temer, refugio, esperar, salvar, librar, invocar, súplica, clamar. Muchas veces vamos a encontrar palabras, siempre vamos a encontrar en los salmos repetitivos. Las fechas, ya lo dijimos, van a abarcar más de 1000 años porque algunos lo escribió Moisés y fueron más de 1000 años. Los mismos salmos datan desde la primera monarquía hasta el tiempo después del exilio. Énfasis. ¿En qué ponían el énfasis ellos? En la confianza en Jehová y alabanzas a Él por su bondad.
lamento, también lo encontramos, ¿no es cierto? Por la maldad y la injusticia. Jehová como Rey del universo y las naciones. El punto 3 dice, el Rey de Israel como representativo de Jehová en Israel. El 4 dice, Israel y los israelitas individualmente como pueblo del pacto de Dios. Sión y su templo, como lugar especial de la presencia de nuestro amado Dios. Considera lo siguiente cuando vamos a leer los Salmos. Este libro puede ayudar a expresar tus sentimientos más profundos. No importa si es gozo, tristeza, paz, angustia, esperanza, desesperación, encontrarás, ¿no es cierto? En los Salmos vamos a escuchar siempre algo que nos va a identificar. Siempre. Se da cuenta que por algo se llama, el devocional, en los cultos, la mayoría de la iglesia, nosotros también, después de la primera oración y la primera alabanza, decía un devocional y hay una persona indicada, ¿no es cierto? Y se lee un salmo. Porque son devocionales, como que son fáciles de entender, ¿cierto? Salmo 23, Jehová mi pastor, y si él es mi pastor, nada me falta. O sea, no requiere mayor explicación, ¿no? Y vamos a encontrar, yo creo que alguna, como decía el hermano, el 103, porque a lo mejor algún momento de su vida lo marcó. Estuvo una respuesta para él, por ejemplo. Y aquí también está marcado mi hermano, también está si te dirigen hacia el propio salmista a medida que lucha por alinear su alma con una perspectiva de vida orientada 100%. Entonces vamos a encontrar siempre algo hermoso en los salmos. Si hemos de compartir a alguna persona nueva, por ejemplo, no le mandamos el Apocalipsis, ¿no? Ni Libro de Lamentaciones, capítulo 2, no. Mandamos un salmo, ¿no? ¿Cierto? Un texto bíblico o un proverbio, algo que sea más fácil de comprender. Segundo punto, las palabras escritas en este antiguo himnario, como así para ellos era los judíos un himnario, son tan relevantes para las alegrías y desafíos de hoy en día que puede que nos hagan pensar, ¿no es cierto? Que fueron escritas casi en la misma situación nuestra que estamos viviendo a veces. El punto 3 dice, algunas de estas oraciones poéticas están dirigidas a Dios, llenas de gratitud, de alabanza, otras de confesiones, otras de arrepentimiento, como el 51, o peticiones o intercesiones, otras están dirigidas hacia el oyente, impartiendo sabiduría práctica, etcétera, etcétera. Nuestro compromiso de invertir tiempo en este libro será recompensado, créanmelo, abundantemente. Al leer una y otra vez cada salmo, descubrirás nuevas capas, ¿no es cierto?, de significado que te proporcionan beneficio a corto y a largo plazo. Bueno, esto es algo más personal, pero cuando me desvelo, no cuento ovejitas. Cuando desvelo, comienzo a repetir los salmos que me sé. Los 10 mandamientos, ojalá todos los que estén, espero que todos los mandamientos, o si no, de pronto elegir, hermano, dígame los 10 mandamientos de corrido ordenado. No sé cuántos de los que están conectados aquí se sabrán los 10 mandamientos, pero este es lo básico, ¿no? Desde el 1 hasta el 10. Y yo comienzo a repetirlo. En la noche cuando me desvelo y medito en ello, como dice la Biblia. Salmo 1 que leímos, ¿cierto? El 23, el 135, 91 y otros más, 134 también. Y ese es mi contra el insomnio. Así que le invito, ¿no es cierto?, a darle tiempo a esta poesía. Ten presente que la poesía hebrea es distinta, ¿no es cierto? Ya lo hemos comentado, a las nuestras, a la del occidente, ¿no? Los salmistas emplearon paralelismos conceptuales donde los pensamientos en lugar de los sonidos riman los pensamientos, no la rima en palabras, ¿cierto? En tonos, en ecos armoniosos o contrastes que aclaran las ideas. Esto produce un rico material en el que puedes detenerte por horas mientras meditas en un pasaje, extrayendo reflexiones edificantes para tu vida. Ten en cuenta que los salmos son poesía, no composiciones doctrinales, como dijimos delante. Por lo general, sus autores se enfocaron principalmente en reflejar sus emociones más profundas
en vez de exponer verdades teológicas. Contiene mucho sentimiento. Piensa en los salmos como si fueran anotaciones en un diario de alguien, David en este caso. Reflejan el trato más íntimo de individuos con Dios. Fijémonos en las vívidas figuras literarias y honestidad apasionada, ¿verdad? Si se lee de esta manera, te das cuenta que hay cosas. El salmo que elija, el salmo que uno pueda abrir al azar dentro de todos, la amplia gama que tenemos, ¿no es verdad?, de los 150 salmos. Voy a leer uno. 63. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Ahí está muy inspirado está David. Ahí debería haber estado en el desierto, cuando andaba huyendo del amigo que tenía, el rey Saúl. El lenguaje poético te invita a leer tanto con tu corazón como con tu mente, trayendo aplicaciones a todas las áreas de tu vida. De su título. ¿Cómo se eligió? ¿Por qué se llama Salmo? Antiguamente no era así. Se titulaban Alabanza. Ese era el título que tenía la Biblia hebrea, Alabanza. Más adelante los rabinos frecuentemente lo designaron el libro de las alabanzas. Cuando se tradujo la Biblia, la Septuaginta del siglo I, II, me salté una, dice por ahí. ¿A dónde la vio, hermano? No. Según un hermano me salté una. Me está distrayendo. No. ¿No? No, hermano, ahí están las que estaba compartiendo. La Septuaginta, que fue, ¿no es cierto?, la Biblia de los 70, que abarcó, ¿no es cierto?, más de 40 años su traducción, allí en Alejandría, al borde del Nilo y del Mar Grande, ¿no es cierto? Se tradujo el Antiguo Testamento partiendo primero por los 5 libros, y después de a poquito con el resto. Se le puso como título Salmos, o el libro de los Salmos. Y lo encontramos en el Nuevo Testamento, que los cita y los llama de esta forma. En el libro, cuando se escribía en griego, el escritor Lucas, ¿no es cierto? Así como está escrito en el libro de los Salmos, lo recalca, entonces lo valida. ¿De dónde viene esto? Viene del verbo griego, de donde el sustantivo salmos viene en esencia, denota jalar, tirar, no jalar de otros por ahí, ¿no? O tañer o rascar cuerdas, porque se usaba para componer, ¿no es cierto?, con música, como lo hizo David. Por lo tanto, una asociación con acompañamiento musical se implica, ¿no? Obviamente. El título en castellano se deriva del término griego y su contexto. Los salmos constituyen el libro de himnos antiguos de Israel, inspirado, obviamente, por Dios, como lo dice 1 Timoteo, el cual definía el espíritu y contenido apropiado de la adoración. Hay 116 salmos que tienen sobrescritos o títulos que usted seguramente se ha preguntado. El texto hebreo incluye estos títulos con los versos mismos. Cuando los títulos son analizados individualmente y estudiados como un fenómeno general, hay indicaciones significativas de que fueron colocados como apéndices a sus salmos respectivos. ¿No es cierto? Si alguien tiene por ahí su Biblia, por favor, abra en los salmos, por ejemplo, 53, 54. Si usted se va a fijar en algo, ¿tiene su Biblia a mano por ahí, por favor? El Salmo 53, por ejemplo, dice insensatez y maldad de los hombres, el título. Al músico principal sobre Mahalat, masquil de David. ¿Se da cuenta? Ahí hay una indicación, masquil. 54. Al músico principal en Not, masquil de David.
cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido entre vuestra tierra? Masquil es como decir instrucción de David, ¿no es cierto? O un salto. Si usted se fija, en el 52 y también en el 54, hay una palabra en el versículo 3, por ejemplo, que dice Selah, ¿no es verdad? Es como un cambio de tono, es como al músico principal. Se da cuenta que algunos dicen, el 52, por ejemplo, también lo dice, al músico principal, instrucciones de David, si lo tomamos en la traducción que significa más. No sé si lo... Hay micrófono abierto, Pastor Héctor Vivanco. Lleva 3 apariciones públicas y en 3 meses... Pastor Héctor está con su micrófono abierto. Póngale un rojo, pastor. No, póngale 0. Le vamos a poner 0. Ahí lo silencio. Dios le bendiga, pastor. No sé si comprendieron esos puntos que les mencionaba. Hay muchas indicaciones en los libros de los Salmos, pero básicamente era por el tipo de acompañamiento, Me mató a por contar, la disculpe, nota. años atrás lo escuché por un hermano. ¿Se acuerda ¿Eh? el hermano que anduvo acá en Molina, el hermano que venía de Talca, ¿se acuerda? ¿El ¿Ya? músico? Ah, sí, Sí. sí. Él en una de sus intervenciones que tuvo acá, hablaba eso, de Selat, era como lo que usted trata ahí de explicar, eh, era como hacer un Un cambio de nota, un cambio de ritmo. sí, algo así, sí, ahí yo por primera vez lo escuché De- y ahora que usted lo está mencionando me acordé y creo que es muy importante que los hermanos también lo vayan Claro. asistiendo, sí, amén. Gracias, mi pastor. Ah, como era el himnario, para ellos es como el día, algunos himnarios, creo que el nuestro no, pero hay algunas misiones que su himnario traen la nota. Nosotros tenemos la libertad de tomar la nota que más nos acomode, ¿no? Pero hay otras congregaciones que no, que ponen incluso la nota de su himnario. Aquí también está, ¿no es cierto?, dando ciertas indicaciones, como cuando hay un cambio, ¿no es cierto?, cuando hay tipo de digamos, de adoración. Bien, una preposición hebrea pequeña añadida aparece en la mayoría de los títulos de los salmos. Puede expresar diferentes relaciones. Por ejemplo, de, desde, por o a quién va dirigido, en referencia, ¿no es verdad? Algunas veces ocurre más de una vez en el mismo salmo. Aún en títulos cortos, normalmente supliendo informaciones tal como de, o para quién, o nombra a la persona incluso, como ya lo estuvimos viendo. No obstante, estas pequeñas preposiciones con mayor frecuencia indica quién es el autor a veces, ¿cierto? Ya sea David, Moisés, Salomón, Asaf. Los salmos describen a Dios como un pastor, ¿no es cierto? El 23, el 95, el 100, el 93, el 23, perdón, por razones obvias. Lo escribe David, él fue pastor. Entonces él tenía clara la figura del pastor, porque él lo fue. Si Jehová me pastorea, entonces nada me falta, porque él cuando pastorea a su oveja, nada le falta. Él la llevaba a delicados pastos, ¿no es cierto? Y no la llevaba a aguas correntosas, ni tampoco a aguas estancadas. Entonces él sabía de esto. Aunque ande por valle de sombra, perdón, complicado con la garganta. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temo mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él, no olvide que él dice claramente cuando va a la batalla y se encuentra con el bravucón de Goliat, él les dice a los amigos, dice, pero si yo cuando hoy defendí a la oveja, más de alguna vez le quité al oso de su hocico, ¿no es cierto?, al león, le quité las ovejas de su hocico, los defendí, los agarré a palo y salieron arrancando. Entonces,
él entendía clarita la posición en ese sentido de Dios. ¿Me trae agüita? Gracias. Un pedacito pan, señor. ¿Sí, verdad? Me trajeron agüita. Bien. Y como el guerrero que nos salva de nuestros opresores, Salmo 1.8, que lo leímos delante. Él es nuestro rey. El Salmo 45, 47, 97. Mi pastor José, ¿Sí? si es que recién dice el guerrero que nos salva de nuestros opresores, Salmo 1.8, el Salmo 1 tiene 6 versos. Perdón, no entendí, mi hermano querido. El Salmo 1 tiene 6 versículos. Ya ha sido claro. Entonces es el 6. Gracias, mi hermano, por la acotación. Vamos a repararlo. Permiso. Mando agüita. Lo vamos a corregir. El versículo 6 se refería entonces porque Jehová conoce el camino de los justos. Como él decía, Dios nos salva a nuestros personas. Pero la senda de los malos perecerá. Él es nuestro rey, después habla de refugio, él es nuestro juez, Salmo 50, 52, 75, 76. Que él es grande, él es eterno, perfecto, etcétera, etcétera. Tanto como el campeón de los pobres, en el Salmo 72, 103. Ahí se pasa, ¿no? Bien, es como un modelo también los salmos, un modelo de una relación personal con Dios. Los salmos abiertamente expresan el alcance de las emociones experimentadas en la vida, como por ejemplo el miedo, Salmo 56, el amor, ¿no es verdad? No, tan conocido este salmo, Salmo 116, la angustia, consternación, la alegría, la impaciencia, los agradecimientos, la vergüenza, la culpabilidad, como el 32 y el 51, David, ¿no es cierto? Ahí confesando, perdón, la depresión se convierte en una esperanza. Esta sinceridad nos inspira la comunicación auténtica con nuestro cariñoso, compasivo y comprensivo Dios, ¿cierto? Entonces, el libro de los Salmos es un modelo de cómo nos relacionamos con Dios. Si usted se fija, en alguno de estos caemos nosotros, o en algún momento de nuestra vida pasamos por esto, por angustia, o tuvimos miedo, o el que habita al abrigo del Altísimo, y comenzamos a clamar, ¿no? Comenzamos a recordar. Salmo 23 también que habla de si paso por el valle de sombra de muerte. Hermoso, ¿no? Un contraste de las costumbres de los, ¿no es cierto?, de los rectos con aquellos, o con la senda de los malos, ¿no? El Salmo 1, ya lo vimos. Dios bendice y cuida a los rectos, pero el camino de los malvados perecerá. Los malvados son aquellas personas, dice, egoístas, ¿no es cierto?, que usan o abusan de otros sin pensar acerca de Dios, de acuerdo al Salmo 26, 37. Los rectos, por otra parte, caminan delante de Dios con integridad de corazón, ayudando a sus vecinos, ¿no es cierto?, en sus necesidades. Bendito Dios. Bien. El escenario de los salmos, que está al centro, le colocamos ahí, es doble. Si usted se fija en la figura abajo, no quiero salirme del tema, ¿no? Pero si usted se fija en la figura abajo, está, ve que ahí está el muro de los lamentos, ¿se acuerdan? Famoso muro de los lamentos. La mayoría de las personas que van allí lleva peticiones y la mete en las rendijitas que hay entre las piedras, ¿no? Y las colocan allí, ¿no es cierto? Oraciones, y supuestamente son todas contestadas, ¿no? Ese es el muro oriental, no del templo, sino del, digamos, de lo que, donde protegía el templo, porque el templo medía alrededor de 27 metros por 9, pero el entorno de los muros era casi un estadio, ¿cierto? De días de fútbol, ¿no? Y el único muro que quedó de pie fue ese, el oriental.
Entonces ese es como el único recuerdo vívido de la destrucción del año 70, 1970, del año 70. O sea, ese muro tiene 2000 años. Que Dios les bendiga. No es del templo, ni de parte del templo, es el muro exterior. Bien, y el escenario de los salmos es doble. ¿Por qué? Dice, los hechos de Dios en la creación, los cuenta, los canta, ¿no? Los hechos históricos de los salmos. La historia de Israel cuenta también. Históricamente los salmos verían en tiempo desde el origen de la vida a los gozos post-exílicos de los judíos liberados, ¿no es cierto?, en Babilonia, después de Babilonia. Temáticamente, los salmos cubren un amplio espectro de tópicos que van desde la adoración celestial incluso hasta la guerra terrenal. También hay salmos, como dije, no es parte del estudio de la hermenéutica, hay salmos imprecatorios. Yo creo que en la próxima clase voy a agregar algunos. La imprecación es no desearle el mal a otro, pero tus hijos algún día o Edom serán tirados contra las peñas, ¿no, verdad? Habla de la imprecación, habla de esa justicia tan poderosa de Dios y fuerte. En el Nuevo Testamento hay solamente como 2 imprecaciones. El apóstol Pablo por ahí, es que los demás no son imprecaciones, pero el Salmo hay como 6 o 7 que son imprecatorios. No sé si voy a agregar en la próxima clase, espero acordarme para sumarlos. Los salmos recolectados forman el libro más largo de la Biblia. ¿Por qué será esto? ¿Por qué será esto? ¿Se han preguntado ustedes? ¿Alguien puede ayudarme en esto? ¿Me comenta? Los micrófonos ¿Será para llegar. porque, será porque registran parte de la historia del pueblo de Israel también? Puede ser, pero creo yo que hay algo más. Por la adoración. Amén. Amén, hermano. Vemos, si usted retrocede, vemos y nos recordamos una figura inolvidable, aunque no sea, ¿no es cierto?, explícita en la Biblia. Un minutito para enchufar. Mire que acá no existe wifi acá porque no hay factibilidad acá para. Entonces tenemos que compartirnos con el celular, se me está acabando la batería. Tenemos una figura, como decía, en nuestra mente cuando nos hablan de Luzbel, lucero de la mañana, ¿no es verdad? Por ahí se dice que no hay una teología unida, digamos, o una mirada que muchos teólogos tengan la misma, valga la redundancia, mirada en relación a esto, pero se cree que es así. La adoración que se llevaba a Dios pasaba por alguien, y ese alguien era Luzbel. Pasaba por él para llevarle la adoración al Padre. Y entonces tanta adoración, tanto, ¿no es cierto?, dedicación al Padre causó ese celo. ¿Y por qué a mí no? Si yo soy el más lindo de todos, ¿no es verdad? Entonces lo vemos en el libro de Apocalipsis. El libro del Apocalipsis está lleno de adoración, ¿no es verdad? Los 24 ancianos, los querubines, los serafines, está lleno de adoración. Lo dije delante también, él se gozó siempre. Vio a David, David terminó en paños menores danzando, y eso que causó en el corazón de Dios, gozo. Mira, mi hijo no le importó ni la señora, que estaba casi avergonzada la señora, ¿no? Entonces, por eso uno de los libros más largos de la Biblia es de adoración. Así es que, si quiere que esa es la razón. Dios inspiró, tocó corazones e insistió, ¿no es cierto?, en que se recopilaran y estuvieran en el centro de nuestras Biblias. El Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia. A lo largo de las edades, los salmos han retenido su propósito original, el cual es producir alabanza y adoración de la forma más apropiada, ¿no? No
no para sacar doctrina como delante también lo mencionábamos. Algunos retos de interpretación. Es útil reconocer ciertos géneros o tipos literales que continuamente ocurren en el Salterio. Algunos de los más obvios son el tipo de sabiduría con instrucciones para vivir correctamente, ¿cierto? Ahí da cuenta que instruye, cantando instruye cómo debe vivir correctamente. Patrones de lamentaciones que tienen que ver con los dolores de la vida, normalmente surgiendo de los enemigos de afuera, ¿no? Hay salmos penitenciales, en su mayoría lidiando con el enemigo, adentro, eso es el pecado, como en el caso de David y otros. Énfasis de reyes universal o de mediador teocrático o gobierno mesiánico. En este caso, Salmo 22, por ejemplo, habla del rey Mesías. Salmo de gratitud, una combinación de estilo y tema, ayuda a identificar ciertos tales tipos. Reto de interpretación, seguimos. Las características más sobresalientes de los salmos es que todos ellos son poesía por excelencia. A diferencia de la mayoría de las poesías en castellano, ya lo hemos mencionado, la cual está basada en ritmos, ¿no es cierto?, en metros, la coincidencia, ¿no? La poesía hebrea se caracteriza esencialmente por paralelismos lógicos. Algunos de los tipos más importantes de paralelismos son, aquí incluye algunos, y esto digo, se estudia en hermenéutica, pero no podéis dejar de incluir estos que son como para comprender ciertas cosas. Por ejemplo, hay dentro del lenguaje poético hay paralelismo, y hay sinónimos, hay antitéticos, etc. Primero que ejemplo, sinónimos. El pensamiento de la primera línea del Salmo puede ser afirmado con conceptos similares en la segunda línea. Salmo 120, versículo 2. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Son sinónimos, ¿no es verdad? Del labio mentiroso, lengua fraudulenta. Sinónimo. Como este ejemplo, hermano, hay muchos, decenas de sinónimos. Salmo sinónimo o dentro del lenguaje poético. También está el antitético. El antitético, el pensamiento de la segunda línea, es contrastado con la primera. Salmo 1:6. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Y ahora lo contrasta. Mas la senda de los malos perecerá. Contraste, ¿no es verdad? Ahí vamos a ver dos ejemplos más. Hay otros que son climáticos. Por ejemplo, la segunda línea subsecuente retoma una palabra o una frase o un concepto crucial y la extiende en un formato así como escalonado. Salmo 29, versículo 1, versículo 2. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Y ahora viene la otra parte. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Se le llama, ¿cierto? Entonces, climático, va subiendo. Como que llega a un clima más arriba. Y otra forma es el acuástico o introvertido. Las unidades lógicas son desarrolladas en un patrón AB y BA, el Salmo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, viene otra vez y la retoma, y en su ley medita de día y de noche. A la vez, este mismo salmo puede ser climático. Sino que en su ley medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja, ¿no? Entonces hay una mezcla tan rica de figuras literarias dentro de los salmos, al entrar en el detalle. Bien, que el Señor les bendiga. Estamos en la hora, si no me equivoco. Aunque nosotros estamos primero, obviamente, que la reunión, porque nosotros ya está determinada de antaño, ¿no? Esta labor. Dejo de compartir pantalla.
Amén. Que el Señor le bendiga. ¿Hay alguna consulta? ¿Alguna Sí, duda? pastor, me quedó una duda a mí. La Dígame. diferencia entre el climático y el introvertido, porque lo encontré igual los dos. Tendría que retroceder. Son muy similares, mi hermano, pero hay uno que tiene que usar la segunda parte, el segundo versículo. No está incluido en el primer versículo. Está como la respuesta en el versículo siguiente. Esa es la diferencia. Es Hermano más extenso. Walter, no haga problema, por favor. Es Estoy un poco más tratando de no extenso. hacer problema. Es un poco más extenso el otro. Pero es maravilloso, hermanos queridos, cuando usted se dispone a leerlo, a compartirlo. Insisto, yo creo que muchas veces más de algún enamorado, en vez de mandar una carta, ha mandado algún salmo, ¿no? Por ahí, con algún corazoncito, ¿no? Mi pastor, yo me quedé con una duda, a lo mejor es un poco tonta, pero no quiero quedarme con la duda. Dígame. Cuando estemos en el cielo, solamente vamos a ser, vamos a tener, yo creo que una mentalidad igual que los ángeles, que nos vamos a poder quizás comunicar telepáticamente con el Señor en el mismo instante, como el Señor es omnipotente, omnipresente y es todo. Quizás muchas dudas que no tenemos, que tenemos ahora ya van a ser reveladas. Claro que Entonces, sí. mi consulta, vamos a hacer, se supone que asexuado, solamente nos Claro. vamos a dedicar a alabar al Señor, ¿cierto? Ujú. Si a lo mejor usted tampoco, no quiero, no sé si me la va a poder responder, porque ¿cómo en ese cielo, que se supone que el mismo cielo donde estuvo Luzbel o Lucifer, y había esa santidad tan extraordinaria, por llamarlo así, ¿cómo él se desvió? O sea, a lo mejor tampoco usted es un misterio para usted, pero ¿qué garantía? Porque el Señor igual tuvo misericordia de su ángel preferido, llamémoslo así, y quizás lo mandó a un lugar donde igual después con el tiempo tentó a Adán y a Eva. Pero, ¿qué garantía si eso, no digo que yo creo que el Señor lo tiene todo listo, pero como en mi mente humana no me cabe, Claro. ¿cómo en esa santidad Lucifer se desvió, Luzbel se desvió? ¿Qué garantía hay en que en la Nueva Jerusalén no se vaya a desviar otro? Bueno, eso ya está como decía usted, en el conocimiento de Dios. Yo creo, de partida, si los separamos, ya, ángeles y nosotros los salvos, ¿cierto? Los ángeles tuvieron su experiencia, vieron el ejemplo. Mire lo que pasó con la tercera parte de nosotros. Si éramos 90 millones de ángeles, 30 millones, ¿no es cierto?, se fueron con Luzbel. Mírenlos cómo se ven ahora, feos, ¿no es cierto?, errantes, castigados. No olvide que Satanás tiene digamos, ¿cómo se llama? Un dictador, ¿no es cierto?, hacia los que lo siguieron, ¿no? Ya, entonces los ángeles ya tuvieron un ejemplo dramático, terrible. ¿Le darán ganas a ellos de rebelarse al resto que quedó, a los 60 millones? Un ejemplo, estoy diciendo 90 millones para sacar la tercera parte de 30 millones. ¿Le darán ganas a los ángeles que vieron lo que significó apartarse de la gloria de Dios? Creo que no. Ya. Y nosotros, los que vamos a ser salvos, ¿tendríamos ganas de rebelarnos si ya conocimos lo que le pasó a Adán y Eva, conocimos lo que les pasó a nosotros antes de conocer a Cristo? Creo que no. Yo creo que los dos grupos que estaremos en la eternidad con Dios no tendríamos ninguna gana de experimentar alguna rebelión. Lo curioso lo curioso de esto es que al parecer parte de la doctrina, no al parecer, la mayoría de las doctrinas enseña que los ángeles no son robots, pero dan a entender su concepción, ¿no es cierto?, al hacer teología de ellos, da a entender que los ángeles no tienen libre albedrío. No sé si me explico. No tienen libre, como nosotros, que podemos elegir, ¿no? Pero cuando ve el ejemplo uno de Luzbel y de los otros
30 millones, entonces sí tienen libre albedrío, porque ellos eligieron a quién seguir, con quién rebelarse. Entonces, cuando hay gente que es un poquito más, digamos, crítica de esto, no, que lo hizo como robot para que la adoraran, no están así. Por lo tanto, no se hubiese revelado, ¿no es cierto? Así como así, si no hubiese tenido libre albedrío, ¿no es cierto? Y por otra parte, Luzbel no fue expulsado a la tierra, ¿no es cierto? Él fue expulsado nomás. Cuando Luzbel vio que en este planeta, de los millones, trillones, cuatrillones y miles de trillones de planetas que hay en el universo, Dios decidió colocar acá al ser humano, ¿no es cierto? Porque la Biblia dice que están también en las regiones celestes, no solamente acá en la tierra los demonios, las regiones celestes, ¿no es verdad? Entonces, él decidió vengarse de la hermosa creación de Dios. Y él vino con engaño y con mentira, ¿no es cierto? Y Eva cayó, ¿no es cierto? Como tenía libre albedrío, cayó en el sentido de que puede ser igual a Dios, vaya a saber cuál es lo bueno y lo malo. Y como fue más curiosa, ¿no? ¿Por qué no comenzó por Adán? A lo mejor Adán, como sacerdote de la familia, le hubiese puesto un paralelo, ¿no es cierto? Le hubiese dicho a Eva, ten mucho cuidado, hay una serpiente que anda dando vuelta por ahí y está tratando de envolvernos, pero no fue así. Fue a donde Eva, ¿no es cierto?, en su fragilidad, digamos, en su sensibilidad, era más fácil seducir. Después ya Adán vio que la leche estaba cocida y dijo, ya, bueno, probémoslo. ¿No es verdad? Entonces, así fue. Él quiso vengarse de lo hermoso que Dios construyó. Y si usted se da cuenta, Dios establece en el primer libro de la Biblia lo importante que es el matrimonio para que se multiplicaran. En el segundo capítulo, ¿no es cierto?, coloca el matrimonio para que se multiplicaran, ¿no? Entonces, ¿qué hace Satanás? Otra vez, lo lindo que él establece, trata de destruirlo. ¿No es verdad? Con las nuevas leyes que hay morales hoy día, antiguamente también lo hizo, pero con el engaño, con el adulterio, No, y seguramente ¿cierto? con también meterle cizaña a Abel, po, también, con la descendencia de Adán y Eva. Con Caín en un comienzo, con Caín, ¿no es Perdón, cierto? con Para Caín. engañarlo. Sí, claro, ahí también entró, al ver que era, yo creo que lo de Caín con Abel fue como más acepta la ofrenda de él, porque siempre como que pasaba lo mismo, como que era más cascarrabia, Caín, como que se da cuenta desde un comienzo estaba la necesidad de adorar a Dios. ¿Se da cuenta? No había ley, pues. No estaba establecido como lo estableció el Señor en el libro de Levítico, la forma, la manera, eh, sin, el altar no debía ser labrado ¿no es cierto?, con nada, sino que amontonar piedra y colocar. Y ellos, sin saber, ¿no es cierto?, de manera instintiva, adoraban a Dios con lo mejor que ellos tenían. Con la cosecha en el caso de Caín, con los animalitos en el caso de Abel. Y otra vez, eso lindo, esa relación linda que había entre el hombre y Dios, él vino a entorpecer otra vez. ¿Se da Y, cuenta? Todo y lo usted, lindo que hace y usted a los tiene hijos razón nuestros. porque en la Biblia dice que Dios es amor, entonces no sería consecuente si los ángeles fueran como robotizados, po. Fueran, Claro, claro, porque si Dios es amor, obviamente ellos también los creó con la intención de que lo adoraran y lo amaran claro, voluntariamente, porque si no, no sería amor. voluntariamente. Exactamente. Entonces, usted lo dijo también delante, para los que no lo sabían. Jesús da un ejemplo bastante claro cuando tratan de burlarse de él los saduceos. No olvide que habían castas religiosas en la época de Jesús. Y una de ellas eran los fariseos, los saduceos, los herodianos, los esenios, etcétera, etcétera. Y los saduceos no creían, ¿no es cierto?, en la resurrección. ¿Se recuerdan? Ellos no creían en la resurrección de los muertos. No creían en ángeles ni en espíritus. No sé qué creían estos gallos, cuál era la esencia de la vida de ellos. ¿Se imaginan si usted no cree en resurrección? O sea, muere a los 30 años y no hay nada más el resto en la eternidad. O sea, desapareció del mapa. No sé cuál era no sé. Bueno, a ellos les acomodaba, como hoy día le acomoda mucho hoy día la gente liberal,
vamos a ser salvos, siempre salvos, voy a hacer lo que yo haga y voy a ser salvo. No, como que eso le acomoda mucho. Total, ya Dios me perdonó. No, no, no. Y así lo puedo entender yo en su pensamiento de estos personajes. Pero a Jesús se burlan de él, dándole un ejemplo burdo, ¿se recuerdan? Hubo una mujer que se casó con su marido y no tuvo hijos. De acuerdo a la ley que establece Moisés, decían los saduceos a Jesús, se casó el segundo con él, para dejarle herencia. También murió sin dejarle herencia. Se casó el tercero, así hasta el séptimo. Después la mujer también murió. Y ellos le preguntan, burlándose, riéndose, seguro, ¿no? En el cielo, de acuerdo a tu teología, Jesús, de acuerdo, ¿con quién se va a casar? ¿Con quién va a ser el marido de ella en el cielo? ¿De acuerdo? De acuerdo a lo que mi hermana me decía. Oh, qué locura, ¿cierto? Pero ellos querían burlarse de Jesús. Y luego él dice, pero ustedes que se creen tan astutos, que conocen la ley, él sabía, Jesús, que tenía que contestarle con los 5 primeros libros, porque ellos creían solamente en la Torá. Ellos no creían en el libro Salmo, no creían, ¿no es cierto?, los profetas, no. Para ellos eran los 5 primeros libros. Y ahí dice, pero si está escrito, que Dios es Dios, empieza a hablarle de vivos, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan? De Abraham, de Isaac, de Jacob. No es un Dios de muertos. Y nosotros allá vamos a ser como los ángeles. Asexuados, no dijo la palabra asexuado, pero refiriéndose que vamos a ser semejantes a ellos, que no se pueden reproducir, ¿no es cierto? Cuando nos mienten y nos dicen que los hijos de los hombres con los hijos de Dios, ahí nacieron los gigantes, ¿se recuerdan? Y dicen, entonces bajaron los ángeles, vieron que la hija de los hombres era linda, tuvieron relaciones sexuales y nacieron los gigantes. Los nefilí, dijo el, el, el pastor Salfate, no, mentira, el Salfate que sale en la tele. No es así, no es así. Cuando usted hace una teología por la línea de los salvos, de los hijos de Dios, ¿quién eran los hijos de Dios? ¿Caín o Set? ¿Quién era? Los de Set. Set vino a reemplazar, digamos, a Abel. Caín había sido maldecido. No especifica la Biblia cuál fue la maldición. ¿No es cierto? Fue con una marca, ¿no es verdad? Y Caín, en su maldición, puede haber afectado hasta sus genes. ¿No es verdad? Entonces, cuando dice que los hijos de Dios, entonces, ¿quién eran los hijos de Dios? Set. ¿Quién eran los hijos de los hombres? Tengo otra ¿Perdón? teoría de esa parte. Tengo otra teoría, mi pastor, de esa parte yo. Los felicito, pues, mi hermano. Sí, Pero mire, esta es bíblica. sí, gracias, pastor. Pasa que también lo que quiero decir yo es bíblico. ¿Ya? También me he preocupado en esa área de la última conversación que tuvimos referente a ese tema, mi pastor. Muy bien. Ya. Entonces, cuando Dios hizo al hombre y en la tierra y, y le dio la orden de que fructificara la tierra, ¿ya? Y después más adelante hubo el problema de la serpiente que hablamos nosotros y Dios condenó a la mujer y le dijo que con dolor parirás. Ujú. Entonces yo ahí tengo un lapso, mi pastor, de parir con dolor y los que fueron antes. Entonces los que están antes de parir con dolor, para mí esos eran los hijos de Dios. Wow. ¿Me entendí, pastor? Espéreme, si le entendí, si le entendí. La Biblia, si usted se fija, en el capítulo 1, cuando habla de los hijos de él, mire, en el capítulo 2, perdón. No, vamos al 3. Capítulo 2. El 3. La serpiente era astuta, ¿no es cierto? Dice, y la mujer respondió a la serpiente desde el fruto del árbol y empieza a hablar con ella. Todavía no tienen hijos. Pero si antes le dice el pastor de que lo forma para que puedan Para que se procrear. reproduzcan.
pero no Sí. habla, no aparentemente, o sea, si usted se fija, claro, tendremos que hacer una doctrina deductiva. Se puede deducir que tuvieron hijos antes, pero específicamente, si se fija, no lo dice, que Caín y Abel nacieron antes de la maldición. No lo dice, ¿cierto? Por eso digo, Porque antes después de habla, Caín y Abel, pastor. Por eso, antes de antes de Caín Caín y y Abel. Abel, antes de Caín y Abel no habla que hubieron hijos. Pero si habla de que fructificar la tierra, dice. Y Ah, después, sí, está bien. Él da la orden de fructificar la tierra, ¿no es cierto?, de tener hijos, pero, pero no habla de la cantidad de tiempo que, como usted dice, se separa, porque recién en el capítulo 4, cuando ya han sido maldecidos, el 4, si usted se fija, conoció Adán a su mujer, que también hay un eufemismo, en hermenéutica lo van a entender, tuvo relaciones sexuales, es lo que debería decir, ¿no? Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concebió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. No lo especifica que antes de amén, eso haya tenido más hijos. Puede amén, que mi pastor. sí, puede que no. Sí, amén, mi pastor. Le entiendo esa parte porque recuerde de que el tiempo de Caín, Abel, tampoco se mencionaba a las mujeres, que haya tenido mujeres. Exactamente. Entonces, Claro, le damos una importancia a los primeros que le dio para el bien o el mal. claro. Pero, insisto, tendríamos que hacer una doctrina deductiva, deducir que puede haber tenido hijos antes sin Amén, mi dolor. pastor. Amén, pastor. Claro, puede ser porque ahora, antes no me costaba tener los hijos, pero entonces tuvo puras hijas. Podemos deducir que tú, si estamos deduciendo, Pastor, entramos, ¿no es cierto?, a las doctrinas deductivas, supongamos que fue así. Entonces tuvo hijas sin dolor. Y pastor, el hombre, como siempre causa dolor, mentira, y el hombre, como siempre causa dolor, ¿no es cierto?, nació Caín y Abel con dolor. No lo dice la pastor, Biblia, pero si lo deducimos, podría haber sido. Pastor Héctor, mire, amén. creo que hay una mala deducción en este sentido. Ellos no pudieron haber sido padres antes de la maldición. No pudieron. ¿Por qué? Porque esos hijos habrían sido perfectos. ¿Me entiende? Amén. Eso es Así lo que que, creo yo. así es que ellos, y como la Biblia exactamente lo dice, él conoció a su mujer ya en la maldición. Puede haber sido. Tampoco lo especifica ¿Me la Biblia. entiende? Porque, o si no, habría tenido que maldecir a la familia y él Claro. maldijo a la pareja. A la Así tierra, a la que, serpiente y a la pareja. Mucha exactamente. maldición. Así que no puede ser posible de que ellos hubieran tenido hijos antes de la maldición. Ellos tuvieron, los hijos los empezaron a tener después de la maldición. Ahora, ¿por qué no se mencionan las mujeres? Porque simplemente, si tuvieran que explicar implícitamente cada cosa, bueno, si lo que hizo Jesús no se pudo saber, o sea, no se pudo contar todo en los libros, porque Claro. alguien dijo por ahí, no cabrían los libros en la tierra, ¿cierto? Juan, el escritor Claro. Juan. Entonces, Hay si en detalles. ese lapso de tiempo tan corto, no se escribió todo lo que tenía que escribirse, bueno, hay cosas que también tienen que pasar por alto. Y nosotros somos a imagen de Dios y debemos tener la suficiente inteligencia espiritual para poder definir e imaginarnos las cosas que Claro, acontecieron. ¿Me entiendes? exactamente. Hay cosas que, Es una opinión nomás. ¿Ah? amén, gracias, pastor. Hay cosas que, como decía el hermano, se les llama doctrina deductiva. Se deducen de ciertas cosas, pero no están implícitas. Y además que como no son salvíficas, no le da mayor intención ni interés Dios. Por ejemplo, en el caso
la Biblia se toma el tiempo, los escritores, de anunciar el nacimiento de algunas mujeres, ¿cierto? Pero porque las cabezas de la familia siempre estuvo basada en los hombres, no porque no tuvieran importancia las mujeres. Entonces, si nacieron mujeres antes, no lo especifica la Biblia. Si nacieron después, tampoco lo dice la Biblia. Es como la esposa de Caín. ¿Quién fue la esposa? Una hermana. Una hermana. Si no era, estaba permitido en ese tiempo, ¿no es cierto? No, el gen estaba puro. Hoy día sabemos que nacen con problemas muy claros, ¿no es cierto? Los niños que nacen por algún insecto, ¿no? Papá, hija, o papá, abuelo, etcétera, etcétera. Nacen por los tipos de genes que hay hoy día. Pero si usted se recuerda, Abraham se casó con su media hermana. Estaba permitido, ¿cierto? Jacob se casa al final con una prima, ¿cierto? De segunda generación, etcétera, etcétera. Entonces estaba permitido, sí estaba permitido. Así Pero que... si fuera mi pastor, eran puras mujeres, la familia, ¿Cómo? la esposa de Moisés, Séfora, si no me equivoco, eran puras mujeres, ¿o no? Sí, pues, tenía puras mujeres No están mencionadas. claro, el sacerdote de Madián. Tiene Claro. un hermano. Tienen un hermano. Sale un hermano también. Sí. De hecho, habla del cuñado Moisés. El cuñado de Claro. Moisés. El cuñado de Moisés. Exactamente. Entonces, las mujeres, si no fueran relevantes, no serían las primeras que fueron al sepulcro, ¿no? No serían las primeras evangelistas que el Señor usó para llevar su palabra, como la mujer ahí samaritana, ¿no? Tiene una relevancia. ¿Se recuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo comienza a escribir a una familia? No me recuerdo dónde vivía. Priscila y Aquila. ¿Se recuerdan? Bien, Aquila era el marido, Priscila la esposa. Si ustedes se fijan, él escribe a Priscila, no a Aquila. Priscila primero, dando a entender que ella era como más preparada, letrada. Deberían haber sido ellos griegos, ¿cierto? Por los nombres. Y por lo tanto la mujer griega le era permitido leer, le era permitido aprender a leer. La hebrea no lo hacía, no estaba dentro de sus derechos, ¿no es cierto?, aprender a leer. Tengo algunas preguntas acá, denme un segundito en mi WhatsApp. Ya, no, están saliendo unos hermanos por la reunión de los de Jumix. ¿Mi pastor? Así que eso, mi querido hermano. ¿Mi pastor? Pero, hermano Stalin, tiene una cara de Disculpe. pregunta, hermano Stalin. Disculpe, es que para la próxima reunión, por último, las respuestas, solamente porque me quedé un poco con lo que había preguntado la hermana Inés al principio, y comenzando desde el principio. Sabemos que Satanás fue quien ocupó a la serpiente, ¿no es cierto? Claro. Para tentar y hacer caer a Adán y a Eva. Primera pregunta: ¿quién fue condenado en esa situación? ¿La serpiente o Satanás? ¿Ya? La segunda pregunta: ¿cuándo va a ser condenado Satanás? ¿En Apocalipsis? Así que todo este periodo es un periodo donde lamentablemente Satanás sigue trabajando con sus huestes, con su... y que el Señor nos ayude. Así que mi pregunta va ahí, es decir, en Génesis, ¿quién es condenado? ¿La serpiente o Satanás? Claro. Porque si es la serpiente, Satanás no es condenado, así que no está... No. ¿Ya? Y vemos que es el Apocalipsis donde es condenado. Recién es condenado. ¿No es cierto? Bien, la primera pregunta, hermano, no es que sea difícil responderla, pero hay una, digamos, otra vez, una doctrina deductiva de que Satanás intentó buscar quién era su arma más
fácil de tomar para provocar a la mujer. Si pensamos una jirafa, no, el cuello muy largo, no, no. Si pensamos un elefante, no, muy ruidoso. Si pensamos un mono, muy saltarín. Y encontró, ¿no es cierto?, la arma como el que se dejó seducir, digamos, que fue la serpiente. Da a entender también que la serpiente tenía otra anatomía, como que tenía la capacidad de volar. Capaz que haya tenido alas la serpiente, porque ahí adentro de su condenación, porque fue condenada a la serpiente, seguramente porque se dejó seducir, hermanos tales. No lo dice la Biblia de manera explícita, pero buscando, como digo, ahí hay una enseñanza, por ahí una hipótesis, digamos, que dice que buscando, ¿no es cierto?, qué animal era más fácil poder manipular y usar, porque todos, obviamente, adoraban a Dios. Y es más, la Biblia dice que los animales en ese periodo eran herbívoros. Si usted se fija, la lectura dice que eran herbívoros, que comían hierba. Si usted se va al detalle. Igual como hablamos en la clase pasada, no había lluvia, sino que un rocío, dice, regaba la tierra. ¿Se recuerda? Bien. Sí. Entonces, aquí da la impresión que eso, que ella se dejó seducir y hubo una maldición sobre ella, sobre la serpiente, el animal en sí. Y te arrastrarás y comerás polvo y te convertirás en enemigo entre la mujer y tú. Va a haber una enemistad tremenda. ¿Cierto? Tú la vas a pisar la cabeza, ella te va a morder el talón, una maldición. Y la segunda pregunta, claro, como ser condenado a 100, allá en el libro de Apocalipsis, en el Sí. capítulo A lo 18, que voy, 19. a lo que voy, mi pastor, Sí, un poco decía nuestra hermana al principio, es que la palabra del Señor nos habla bien claro, que dice que esto corruptible un día se va a vestir de incorruptible. claro. Así que los que vamos a estar en aquel momento y en aquel lugar con la ayuda del Señor, vamos a ser santos, Amén. porque ya Satanás va a estar condenado. Claro, no va a poder ejercer Así que, sobre nosotros cierta influencia, digamos, porque va a ser exacto. condenado. ¿Sí? Y como decía adelante, vamos a tener la experiencia nosotros. Sabemos lo hermoso es que tanto usted como nosotros en general, los salvos, vamos a saber de dónde salimos, quiénes fuimos acá. Pero ahora con esta conciencia perfecta de Dios, ¿no es cierto?, conectado a nuestro Dios. Pero vamos a saber, nos vamos a conocer. Obviamente no tendría sentido aparecer allá y qué estoy haciendo aquí, de dónde vengo. No. Vamos a tener una conciencia, ¿no es cierto?, ahora en Cristo perfecta, ¿no? Sabemos quiénes son nuestras familias, digamos, directas, la mamá, el papá, que fueron salvos, vamos a tener ese tipo de conciencia. Perfecto. Entonces, hasta el día de hoy, usted recuerda, lo vemos en Job, en la clase anterior, las dos clases anteriores, fue provocado, ¿no es cierto? Y fue completamente dañado, ¿no? Pero lo vemos en el Nuevo Testamento, en Jesús, cuando Pedro también lo pidieron para zarandear, sigue todavía, y hasta el final, Trabajando. o sea, Sí. trabajando, sí, hasta el final, de acuerdo a la Biblia, hasta el final nuestro adversario. eh, y anda buscándolo como león rugiente, así, ¿a quién puedo devorar? Nuestra fragilidad, debilidad, va a trabajar siempre en nuestros males que teníamos anteriormente. Entonces, así es, porque creemos que fue el animal entonces condenado y él es condenado, echado al lago de fuego. Hay una teología nueva, moderna, que la tiene la iglesia adventista y dice que el alma será aniquilada. No puede ser Dios tan malo que condenará eternamente al hombre, a sus criaturas, a sus hijos. Dejando de lado, obviamente, lo que dice la Biblia, que el infierno donde están los condenados será echado también al lago de fuego. No habrá un matón, ¿no es cierto?, como lo hay ahora, que es Satanás, ¿no es cierto?, sobre los condenados. No. ¿Cómo es el infierno? ¿Cómo es el lago de fuego? De acuerdo a algunos puntos, de acuerdo a algunos teólogos, se cree que más que un castigo eterno, ¿no es cierto?, un dolor eterno, es esto, la conciencia. ¿Por qué no obedecí? ¿Por qué adulteré?
¿por qué mentí? ¿Por qué ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros? Que nos mata la conciencia cuando hemos pecado siendo hijos de Dios, que nos carcome. Ese debe ser el peor castigo dentro de la, ¿no es cierto?, además que es un lago de fuego, no está exento de, de estarse quemando, ¿no? Pero se cree que esto, la conciencia, el dolor de la conciencia, porque duele más que un martillazo en un dedo la conciencia, porque carcome, porque duele, porque no tiene así, me tomo una pastilla para que se me quite. No. Así que, estimado hermano, ya son las 10:30. Así es que por mí no hay problema, pero hay varios que tienen que levantarse tempranito. Amén. Entre ellos nuestra hermana Paulita, Inés Paula, que se levanta como a las 6:30 o antes para dejar a sus niños. 6. A las 6, ¿ves? A las 6 de la mañana. Así que ya tiene un ojo medio dormido ya. Sí. Mano Marco, Gracias, ¿iba a mi sacar una foto pastor. linda? Gracias. Que le bendiga. A ver, ¿Iba a sacar una pastor, foto linda por ahí? vamos a sacar la fotito. Encienda las Falta camaritas el el que pastor pueda. Abraham que siente la cámara para que arregle la foto. El pastor Mi Abraham. pastor, quiero tirar una talla. ¿Puedo? Ya, mientras sacan la foto. Que yo creo que el Señor fue tan sabio también y no se escribieron tanto de las mujeres y todo porque son muy complejas, se habría demorado demasiado. Bien, tiene razón. No dije que somos jodidas, como dije yo- que somos complejas. Jodida y judía. Es como digo Multifacéticas. yo siempre, ¿por qué Salomón tuvo tantas esposas y tantas concubinas? Porque Ay, no había mall ni tarjeta de crédito. O si no, lo dejan en la ruina este gallo. Así que eso es lo más seguro. Vamos a orar antes de saltar. Le damos gracias, Padre, por este tiempo que nos dio, Señor, en estas horas, Padre, de poder estar apartados, estudiando, aprendiendo, Señor, más de usted, más de su palabra. Ojalá, Señor, el efecto para el cual se ha hecho esto cause en el corazón de mi hermano algo especial de Dios, un efecto, Señor, en nuestras vidas de aprendizaje, de preocupación, de profundizar ciertas cosas, Padre amado. Como mencionábamos la clase pasada, mientras más estudiamos nos damos cuenta que usted es más grande, más poderoso, Señor bendito, y nos sentimos más ignorantes, Señor amado. Entonces ayúdenos para buscar esa perfección suya en su palabra, para enseñar a otros en su momento, Padre bendito. Tendremos esa bendición también, amado Dios, entonces, que no sea solamente por aprender aquí, que no sea solamente por una nota, Señor amado, sino con ese anhelo que eso aprendido un día se practique, se comparta con sus hermanos de la iglesia, con sus hijos, con su familia, en el colegio, en la universidad, donde sea, Padre amado. Señor, más que una nota, el anhelo sea aprender y aprender más de su hermosa palabra. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos, esta reunión que se está haciendo paralela, mi Dios, también usted allí tome todo nuestro interés y nuestro deseo de que su palabra se cumpla. En Mateo capítulo 5, mi Dios, en el versículo 9, habla de una bienaventuranza maravillosa. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, Señor, por el bien de su obra, esperamos que todo reabunde, amado Dios, en bendición. Gracias, Señor. En paz terminamos así como comenzamos, y así también dormiremos, amado Padre. Amén, Señor. Amén. La gloria es para usted. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, estimados alumnos. Gracias, Muy pastor. buenas noches. Dios los bendiga. Buenas noches. Bendiciones a Saca una todos. foto, mi Bendiciones a hermano. todos, cariño. ¿Está lista la foto, pastor? Estamos listos. Ya. Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Amén, amén. Bendiciones, buenas noches. Amén. Bendiciones.